Hola traders. Como habéis podido comprobar, en mis últimos vídeos estoy trabajando otras cosas y no quedarme en un solo trades, y cerrar los gráficos. Intentando buscar el sentido de la frase del día, que dice así. El equilibrio se encuentra encerrado en tu interior. Hoy llego tarde y analizaremos sobre la marcha. Primero reorganizaremos todo esto antes de que el mercado abra. Ahora entrando en el análisis, vemos que el precio ha realizado un movimiento armónico simple. Podría seguir para hacer la figura del movimiento tendencial armónico, pero mi indicador direccional nos dice que es probable que siga bajando algo más. Por lo tanto, nos ponemos el gorro de vendedor. Como en este caso, hoy tenemos 5 trades, y analizaré por qué he tomado cada uno de ellos. Y como ya hemos comentado, en el caso de este corto, además de mi indicador direccional que nos indica que estamos bajistas, he buscado que mínimamente haga el proyecto de un movimiento armónico simple sin completar. Es decir, esta figura que ha realizado en esta fractalidad superior. Y nos da la razón. En este otro trade, inicialmente veo que el direccional está muy fuerte, y que el precio podría hacer el movimiento tendencial armónico y llegar hasta este nivel. Pero a continuación veo fuerza en el precio y que no ha roto la dinámica del precio, es decir, este nivel. Que mi direccional está girando, el direccional estocástico se mantiene alcista, y decido entrar en largo antes de que el precio llegue a este nivel, que finalmente llega. Ahora hay unos segundos en los que no veo claro qué podría hacer el precio. Y estoy a punto de cerrar los gráficos con estos dos trades. Veo que mi direccional está saliendo de la zona de sobreventa, y me preparo para recibir el precio a la ruptura de este nivel. Pero veo que el precio no ha podido romper este nivel, el direccional no sale de la zona y que mi gatillo baja con fuerza. Finalmente, me inclino por la finalización de un movimiento armónico simple bajista. En este caso, y aunque he entrado en la dirección correcta, me revienta el stop loss. Y vuelvo a pensar en largos por la situación del direccional. Pero el direccional estocástico se mantiene bajista y los dos indicadores gatillos también. Yo hago proyecciones posibles, acordes con la situación de mi direccional, sin tener en cuenta que estamos metidos en un rango. Y despreciando la señal de mi indicador direccional estocástico. Lamentablemente, caigo en la cuenta y ejecuto muy tarde. Pero sigo pensando que la figura armónica simple es posible. Y entro en corto de nuevo, pero en esta ocasión con muy poco recorrido hasta ese nivel y de mi gatillo. Por ello opto por ser conservador y pongo el stop loss en break-even, acertando, ya que el precio no tiene recorrido hasta mi objetivo. Y en el momento que se gira lo veo claro, el precio no puede pasar este nivel y ha creado un rango de más o menos 40 pips. Y vuelvo a entrar en largos, buscando 15 pips en esta ocasión. El trade se hace de rogar y se toma su tiempo. Lo más probable, según lo que el precio está dibujando en el gráfico hasta ahora, es que el precio acabe rompiendo por abajo y finalmente haga la figura del movimiento armónico simple. Es decir, que haga esto, creando un hombro cabeza a hombro que ya tiene casi creado, como vemos aquí. Aunque como todos sabemos el precio puede hacer y hará lo que quiera. Finalmente cerramos con 5 trades y un resultado de más 35 y menos 10, igual a más 25 pips. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.